Muy buenos días, tardes, noches, damas, caballeros y entes no binarios que nos acompañan. Mi nombre es Sergio Lugo, nuevamente su locutor y amigo, y bienvenidos al segundo episodio de su podcast de confianza, bueno para la educación, malo para la salud. En este capítulo hablaremos de la animación. Daremos un breve recorrido por la historia de la animación, hablaremos de la animación durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo hablaremos de la animación en Japón. Así es que sin más preámbulos, acompáñenme en este segundo episodio. Pónganse cómodos y dispongámonos a disfrutar. Uno pensaría que la animación es algo relativamente reciente, pero realmente la animación es algo que nos ha acompañado desde tiempos muy antiguos. Desde los pictogramas que los antiguos humanos pintaban en las paredes de las cavernas para narrar sus aventuras en la cacería, hasta la animación de sombras que podíamos ver en la región indochina. La animación siempre ha sido uno de los medios predeterminados, más bien preferidos, en los que la humanidad ha deseado compartir sus historias. Pero no fue hasta cerca del año 1659 que empezamos a ver los primeros destellos de la animación como la conocemos hoy en día, gracias a la invención de la linterna mágica. Ahora, dama, caballero y ente no binario que nos acompaña en el público, usted dirá, ¿y quién inventó la linterna mágica? Si usted investiga un poco acerca de este invento, lo más probable es que le aparezcan dos nombres importantes, Athanasius Kircher y Christian Huygens, ya que a ambos se les atribuye la invención de este aparato. Pero no nos detengamos ahí. Mejor déjenme explicarles cómo funciona un poco la lámpara mágica. La lámpara mágica contenía una fuente de luz artificial, ya sea una vela o una lámpara, y contaba con un sistema de lentes y espejos que permitía proyectar imágenes en una superficie plana, la que sea. Ahora, para poder ver las imágenes de manera correcta, las placas de vidrio en donde a mano se pintaban las imágenes que querían ser proyectadas, debían ser colocadas invertidas entre el orificio por el que pasaba la luz y la lente del aparato. Y por mucho tiempo este fue como el estilo de animación que se utilizó, como que nadie realmente hizo más avances en este campo del arte. Claro, hubo algunos destellos de creatividad por ahí y por allá, pero no fue hasta el siglo XX, en 1908 para ser más específicos, que Emil Cole lanzó Phantasmagoria, una película animada que es ampliamente considerada como la primera en el cine animado. Fue un logro rotundo para su época, ya que utilizaba dibujos a mano para crear la ilusión de movimiento fluido, marcando así el inicio formal del cine de animación. Y no podemos hablar de cine de animación sin hablar uno de sus exponentes más grandes, ya que muchos consideran que en este proyecto apareció el primer personaje con personalidad. Me refiero a la creación de Winsor McCay, Gertie el dinosaurio. En este pequeño filme de apenas 17 minutos podemos ver cómo Winsor McCay se apuesta con otro dibujante que puede animar a un dinosaurio. Para cumplir su reto, Winsor McCay crea a Gertie, un dinosaurio herbívoro amigable y gigantesco. Durante su animación, podemos ver cómo Gertie se come un árbol entero, se encuentra con un mamut, e incluso bebe toda el agua de un lago, para finalmente llevar a McCay a dar un paseo en su espalda. Este cortometraje rompió moldes por completo, ya que Gertie no era solo un dinosaurio dibujado, tenía emociones y reacciones, interactuando incluso con su creador en pantalla. Este desarrollo fue un punto clave, porque mostró que la animación no solo era capaz de contar historias, sino de hacerlo de una manera que involucrara emocionalmente a los espectadores. Y así, poco a poco, la animación se consolidó como una forma de arte. Y antes de seguir, es importante mencionar a John Randolph Bray. Y nuevamente, usted se preguntará, ¿quién es John Randolph Bray? A lo cual, usted ya debería saber que yo tengo una respuesta para su cuestionamiento. John Randolph Bray fue el fundador de los Bray Studios, uno de los primeros estudios dedicados exclusivamente a la producción de animación. En este estudio se produjo el corto The Colonel He's a Liar, una de las primeras series cómicas animadas, marcando así el inicio de la industria de la animación regular. Esto sentaría así las bases de la industria de la animación, quien más tarde vería a uno de sus mayores exponentes revolucionar el medio. Así que sin más preámbulo, hablemos del hombre que no necesita introducción en el mundo de la animación. Hablemos de Walt Disney. Este hombre fue un innovador en todo el sentido de la palabra, pero es hasta 1928 que con el lanzamiento de Steamboat Willie, que introdujo al ahora legendario Mickey Mouse, que se lanzó completamente al estrellato,
ya que este corto animado fue el primero en contar con sonido sincronizado, cautivando por completo a la audiencia, marcando así un rotundo antes y después en cómo se percibía, se consumía y se creaba animación. No solo esto, sino que Disney también innovó con la técnica multicelular, permitiendo que los movimientos de los personajes fueran mucho más fluidos y detallados. Esto transformó por completo la animación en algo que podía ser realmente artístico, como se vio en películas como Fantasía, del año 1940, donde la música clásica se unió con imágenes animadas en perfecta sincronía. Ahora, déjeme decirle, persona que nos escucha, que si usted no ha visto Fantasía, por más antigua que sea esta película, sigue siendo un deleite para los ojos. Así es que pare este podcast, o termine de verlo, de preferencia, y hágase un favor y vaya a ver Fantasía. La verdad, es una gozadera visual. Con esta película, Disney nos demostraría que podía combinar en manera perfecta arte y tecnología. Al día de hoy, incluso, Disney sigue siendo sinónimo no solo de la industria de la animación, sino también de la innovación. Y ya que nos encontramos en la década de los 40 y hablando de Walt Disney, creo que es importante hablar de su trabajo como propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, Walt Disney contribuyó activamente al esfuerzo de guerra a través de la producción de cortos animados. Entre estos cortos podemos encontrar Der Führer's Face, o en español, La cara del Führer, de 1942. Este cortometraje está protagonizado por el Pato Donald y hace parodia a la vida bajo el régimen de Adolfo Hitler. En esta historia, el personaje de Donald despierta en un mundo ficticio controlado por el nazismo. Y después de una lista de eventos satíricos, realmente lo que quiere enfatizar este corto es la importancia de la libertad y la democracia. Este corto también es una visita obligada para todos aquellos que quieran estudiar animación, no solo por el hecho de lo bien animado que está este corto, sino por lo importante que es contar historias de libertad, de expresión a través de este medio. Sumado a este corto, también es importante resaltar Victory Through Air Power, o Victoria a través del poder aéreo, basado en el libro del estratega militar Alexander P. de Seversky, en el cual se muestra la importancia del poder aéreo en la guerra y aboga por una mayor inversión en tecnología de aviación militar para garantizar la victoria. Tecnología que más adelante le brindaría la victoria a Estados Unidos en sus batallas en el Pacífico contra las tropas japonesas. Pero ese tema ya lo hablamos en el primer episodio de este podcast, que si no lo he escuchado, le pido por favor que vaya a escucharlo en este momento. Este y otros cortometrajes animados durante la Segunda Guerra Mundial no solo cumplieron con un propósito informativo y educativo para el pueblo americano, sino que también desempeñaron un papel sumamente importante en movilizar a la población y apoyar los esfuerzos de guerra a través de la narrativa de la animación. Estas producciones demostraban el compromiso de Disney con la causa patriótica y su capacidad para utilizar la animación como una herramienta efectiva de propaganda durante un periodo tan importante como fue la Segunda Guerra Mundial. La historia de la animación de este lado del charco seguiría avanzando después de la Segunda Guerra Mundial y revolucionando la industria. En este periodo posguerra, nuevas tendencias, tecnologías y enfoques creativos llegaron a la animación. Estas nuevas influencias trajeron cambios que influyeron en la evolución de este medio. Entre los años 50 y 60 surgieron estudios independientes que cambiaron por completo la forma en la que la animación era utilizada. La introducción del formato widescreen como CinemaScope influyó en la animación cinematográfica. Los estudios de animación se adaptaron a este nuevo formato, ampliando la paleta visual y permitiendo la creación de composiciones más expansivas y cinematográficas. Aunado a esto, y con la llegada de la década de los 70, la animación dejó de ser exclusivamente para niños, y obras como Fritz the Cat de 1972 y Wizards del 77 cambiarían la industria por completo. Ambas obras serían dirigidas por Ralph Bakshi, un innovador por completo en la industria de la animación, no solo por el tipo de animación que dirigía, sino también por el tipo de historias que contaba a través de este medio, ya que, como mencionamos hace casi nada, la animación era dominada casi en su totalidad por temas infantiles. En Fritz the Cat, una adaptación de los cómics de Robert Crumb, podemos ver a un gato joven en su etapa universitaria que busca experiencias liberadoras y desafía las convenciones sociales de la década de los 60. La trama aborda temas de contracultura, libertad sexual y activismo político, capturando así la esencia del final de la década de los 60 y casi toda la década de los 70.
Este enfoque abrió nuevas posibilidades creativas y atrajo audiencias más amplias. Esta película, aunque controvertida, abordó temas adultos y se convirtió en la primera película animada clasificada como X en Estados Unidos. Pero no podemos hablar de Ralph Bakshi sin hablar la que a mi gusto es una de sus obras más importantes, Wizards. Wizards, de 1977, está ambientada en un futuro postapocalíptico. La historia se centra en la lucha entre el bien y el mal, en un mundo donde la magia y la tecnología compiten por la supremacía. Esta historia sigue a dos hermanos, Avatar, un hechicero benevolente, y Black Wolf, un hechicero malvado. Black Wolf utiliza la tecnología para revivir máquinas de guerra del pasado, mientras que Avatar busca preservar la magia y la paz. Aunque no es tan explícitamente adulta como lo fue Fritz the Cat, Wizards realmente abordó temas como la guerra y la propaganda en su historia. Y realmente es posible ver los estragos que tuvo la Segunda Guerra Mundial, no solo en Japón, como lo abordaremos en unos instantes más, sino también en el pueblo americano. No todos estuvieron de acuerdo con el tipo de cosas que el gobierno hizo durante este conflicto, y que Ralph Bakshi tomara las riendas de la animación para contar esta historia tan atrevida me parece algo digno de documentar. Podemos hablar de la historia de la animación americana durante horas, pero creo que abordando el tema de la Segunda Guerra Mundial como influencia es buen momento para cambiar nuestra mirada hacia el otro lado del Pacífico y hablar acerca de la animación en Japón. Hoy en día la animación japonesa es una de las maneras de entretenimiento más reconocidas del mundo, ya que el primer antecedente real que podemos establecer de la animación en Japón es el teatro Bunraku, que nuevamente ya fue mencionado durante nuestro primer episodio. Por favor, vayan a escucharlo una vez más, donde se utilizaban marionetas para contar historias clásicas. Pero gracias a la apertura de fronteras durante el periodo Meiji, en la era Taisho se empezarían a realizar las primeras animaciones en forma por parte del pueblo japonés. Es en 1907 cuando obtenemos la primera animación registrada en la historia de Japón. En este corto de apenas 3 segundos llamada Katsudo Shashin, traduciéndose literalmente a imagen en movimiento, podemos ver una pequeña animación en el que un niño con uniforme de marinero, básicamente un uniforme escolar, entra a escena, saluda al público y se retira. Al día de hoy, el autor de esta animación permanece en el misterio, pero sería esta persona quien sembraría en los creadores japoneses la primera semilla de lo que pronto se convertiría en una industria colosal. Durante los primeros albores del siglo XX, no veríamos mucha animación japonesa, tal vez solo un par de cortos como Nakamura Gatana, que es un corto de comedia de 1917, pero realmente fue hasta la Segunda Guerra Mundial que pudimos empezar a ver cómo Japón iba a empezar a contar sus historias por medio de la animación. La animación como propaganda no fue un tema ajeno para Japón, pero a diferencia de sus contrapartes americanas, los japoneses no utilizaron personajes ficticios para relatar sus obras, sino que utilizaban personajes de su cultura, de sus mitos. Esto lo podemos ver claramente en el cortometraje Momotaro, el dios de las olas. Esta animación, financiada por la Marina Imperial japonesa, contaba la historia de Momotaro, una figura folclórica japonesa, quien lideraba animales antropomórficos en una misión militar para conquistar una isla enemiga, donde podemos apreciar claramente que los enemigos son burlas hacia las fuerzas aliadas, ya que todos son parecidos a Bluto, el villano de Popeye, si alguno vio Popeye, pintándolos como gente tosca, tonta y que solo busca hacer las cosas por pelear. Este cortometraje, aunque técnicamente avanzado para su tiempo, tuvo como única función ser una herramienta de propaganda, promover el sentido del deber y sacrificio entre los jóvenes japoneses. La película está profundamente arraigada en la propaganda, presentando así a sus personajes principales como héroes que estaban dispuestos para dar su vida por Japón. Durante este periodo hubo muchísima censura. Cualquier tipo de animación u obra que no buscara glorificar el nombre de Japón era inmediatamente destruida, pero esto cambiaría con la llegada del final de la guerra. Después de que este conflicto acabara, la animación en Japón volvió a sus raíces reales. La animación se utilizaba para contar mitos, leyendas y alguna que otra comedia, pero en 1951 Osamu Tezuka empezaría a crear historias más allá de eso. Y realmente es con él que podemos ver el inicio del anime como tal, ya que Osamu Tezuka, voy a repetir mucho el nombre de Osamu Tezuka, pero es que es una figura muy importante para toda esta industria. Pero como les digo,
Osamu Tezuka, fue el creador de Astro Boy. Astro Boy es una de las obras más importantes para Japón, ya que no solo marcaría la primera obra influenciada por la guerra, ya que aunque nosotros lo conocemos como Astro Boy, en Japón es originalmente conocido como Atom, referencia directa a las bombas atómicas. Al mismo tiempo, Hiroshi Okawa buscaba crear un Disney asiático, lo que llevó a la creación de Toei Doga, que actualmente es conocido como Toei Animation, una de las productoras, o por lo menos emisoras más grandes de anime de la historia, y si no de las más grandes, por lo menos sí la más conocida. Toei produciría cortos propios, como Koneko no Rakugaki, de 13 minutos y en blanco y negro. Este corto nos dejaría ver las travesuras de un pequeño gato acompañado por un par de ratones que deciden dibujar sobre las paredes de su escuela, el cual sería el primer gran éxito de Toei como estudios. Pero no fue sino hasta 1963 que aparecería la primera adaptación de manga a anime, y esta sería Astro Boy. Astro Boy daría comienzo a la que ahora se conoce como la era dorada del anime, que es como 60s, 70s. Y es que Astro Boy es realmente impresionante, ya que para su época exploraba cuestiones éticas y filosóficas como los derechos de los robots, la discriminación y la naturaleza humana. Además, la serie presentaba arcos argumentables complejos y personajes multidimensionales, lo que contribuyó a su éxito y a su influencia duradera en la animación japonesa. El trabajo de Tezuka y de otros pioneros en el campo sentó las bases para el desarrollo de narrativas más complejas y maduras en la animación posterior. Antes de continuar, es importante mencionar a otros pioneros de la animación, como Mac Go 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 Go, aquí conocido como Meteoro, y Jungle Taitei, también conocida como Kimba el León Blanco, ambas historias que revolucionaron el medio para siempre. Gracias a estas obras podemos ver la clara evolución de la narrativa americana, pasando por las influencias americanas, la propaganda bélica, a lo que en esta época empieza a ser considerado como lo que percibimos como anime hoy en día. Pero a pesar de que estas obras fueron sumamente importantes, es hasta los años 70 donde realmente podríamos empezar a ver el anime moderno reflejado en el pasado. La década de 1970 fue una época de expansión y diversificación en la animación japonesa. Esto llevó a la creación de nuevos géneros que contribuyeron a la riqueza y variedad de este medio. Los nuevos géneros, la consolidación de estudios de animación, la expansión en el mercado y la adopción de nuevas tecnologías contribuyeron al florecimiento del anime, donde podemos ver que poco a poco se empiezan a dejar las tramas de mitos clásicos e historias antiguas para empezar a contar historias completamente diferentes. Entre ellas podemos encontrar a Heidi, podemos encontrar a Ashita no Joe, que de hecho esa es una de las primeras grandes obras que tocan la desigualdad social a través no solo del deporte, sino de narrativas que te hacen querer conectar con el personaje principal y el mundo que lo rodea. Es también en esta década que Japón empieza a exportar sus animaciones. De hecho, en alguna parte del imaginario mexicano podremos recordar series como Heidi, Candy Candy, Los Caballeros del Zodiaco claramente, pero eso ya es adelantándonos un poquito. Los 70 fueron un periodo muy experimental para el anime. Se crearon nuevos géneros como el shoujo, que abordaba historias más como de amor, el majo shoujo, que abordaba a las chicas mágicas. Un gran ejemplo de esto es Sailor Moon, pero nuevamente es adelantarnos un poco. También nos regalaría el shonen, la contrapropuesta del anime shoujo, que era dirigido pues a varones y contaba más historias de acción. Aquí podemos encontrar a Devilman, Gatchaman, que aquí en México me parece que fue conocido como Fuerza G, y otras tantas historias de batalla. Eventualmente nos regalaría uno de los regalos más grandes que Japón le pudo haber dado a México, que fue Dragon Ball, y tenemos que estar felices por eso. El shonen, hay que agradecer por el shonen. Como mexicanos le debemos mucho. Pero uno de los géneros más interesantes creados en los años 70 fue el mecha. Muchos realmente solo asocian el mecha como con Mazinger Z o Gundam, que no harían mal ya que son sus más grandes exponentes, pero no pasan de pensar de, solo son robototes. Realmente el mecha abordaría las partes más horribles de la guerra en sus tramas. En animes como Gundam podemos ver el terror que realmente implicaba participar en la guerra. Claro que veíamos al personaje principal como un superhéroe, pero fue el primer anime en utilizar a un piloto como realmente lo que era, un piloto de guerra. Esto marcó a muchos creadores
y cada vez nos acercamos más a Akira, pero quédense conmigo un segundito más, ya que hablaremos de la década de los 80. La década de los 80 fue una década de liberación completa en la animación, y gracias a ella tenemos las reales representaciones del terror que fue vivir la Segunda Guerra Mundial. Películas como Náusica en el Valle del Viento, que nos reflejaban esta realidad postapocalíptica, jugaban con el concepto de la Segunda Guerra Mundial como un evento que terminaba con el mundo, pero también nos regaló la increíble película de La tumba de las luciérnagas, que jamás nos había hablado tanto de la experiencia de estar en los bombardeos atómicos. La tumba de las luciérnagas es una película completamente cruda, es una película devastadora, pero también es una película bellísima, en que claro que nos enseña las brutalidades de la guerra, pero también nos muestra este espíritu de lucha que Japón nos ha demostrado a través de su historia. Creo que es importante no solo hablar de la ficción como ficción, sino también de la ficción como un espejo de la realidad. Y la verdad es que el pueblo japonés ha sabido hacerlo como ningún otro. Amigos, damas, caballeros y entes no binarios, se nos acaba el tiempo de su segundo capítulo. Así es que no me queda más que despedirme diciéndoles: sigan consumiendo animación, sigan apreciando el arte, sigan llenándose de cultura, y nos escucharemos muy muy pronto en el tercer capítulo y final de la serie Akira. Cuídense mucho, hasta pronto.